En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, 23 y siguientes, dice que nuestro Señor estaba en el barco y quedó dormido. Y de repente hubo una fuerte borrasca hasta el punto de verse la nave cubierta por las olas, y los discípulos tenían bastante miedo que el barco iba a hundirse y ellos a ahogarse en el mar. Y Jesús dormía este tiempo, dice, es algo continuo. Y acercándose a él, los discípulos lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó y le hace un reproche. ¿Por qué sois tan tímidos, tan miedosos y de tan poca fe? ¿Acaso no estoy con ustedes? ¿Y qué va a hacer? Bien, levantándose entonces, imperó a los vientos, imperar, dar órdenes. Imperó a los vientos y el mar: cállate, silencio. Y le siguió una gran bonanza, tranquilidad. Y los apóstoles quedan asombrados. Asombrados a tal punto, dice, los discípulos maravillados decían: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Bien, es Dios. Dios, ustedes saben, es creador de todas las cosas, y todas las cosas dependen de Él. En el catecismo tenemos esta maravillosa pregunta, dice: ¿dónde está Dios? Bien, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Y qué significa esto? Dios está en el cielo, es verdad; en la tierra es verdad; en todo lugar es verdad. ¿Qué significa? Y bien, significa tres cosas. Dios está donde quiera que haya algo, Dios está presente por su acto creador. Dios ha creado las cosas y sigue creándolas. Como la planta eléctrica, en cada fracción de segundo da flujo eléctrico para dar la luz, si no, no hay luz. Dios ha creado y sigue creando en cada momento. Todas las cosas están bajo su poder. Por ejemplo, tengo este libro en mi mano, si lo dejo cae. Dios ha creado, pero las cosas no existen en sí mismas, no tienen poder existir por sí mismas. Entonces Dios las mantiene en la existencia. Entonces, donde quiera que haya algo, Dios está presente por su acto creador. También está presente por su poder. Todas las cosas creadas dependen de Dios, están bajo el poder de Dios, y por su conocimiento. Estas tres presencias de Dios son universales. Donde quiera que haya algo, Dios sigue creando, es decir, las mantiene en la existencia, tiene conocimiento y tiene poder sobre ellas. Pero hay una cuarta presencia de Dios, que es la más importante para la salvación eterna. ¿Cuál es? La presencia de Dios en el acto en la gracia, mediante la gracia santificante. Dios está presente en el alma del justo, como padre, como esposo, como amigo, mediante la gracia santificante. Y cuando fuimos bautizados, hemos recibido esta presencia, lo que llamamos la gracia santificante, que es algo divino que nos hace hijos de Dios. San Pablo dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, inseparable. Ahora, cuando uno peca mortalmente, ¿qué pasa? Bien, cuando uno peca mortalmente, pierde esta presencia de Dios como padre, como esposo, como amigo. Pierde el derecho al cielo. Cierra delante de sí la puerta del cielo y abre la del infierno. Y pierde también el amor divino. Pierde la caridad. Y pierde la presencia del Espíritu Santo, que es inseparable del Padre y del Hijo. Como el alma del justo realmente es un sagrario viviente, y bien, el alma del pecador es una morada de Satanás. A tal punto, los santos dicen que si nuestros ojos vieran un alma en pecado mortal, y bien, haríamos paro cardíaco. Es tan fea. Como un demonio es feo, horrible, y bien, el alma en pecado mortal es igual que el demonio.
¿Y cómo podemos libertarnos de esta cosa tan fea y tan peligrosa? Y bien, únicamente mediante la fe en Jesucristo y en su sangre. ¿Y cómo la sangre de Cristo nos libera? Mediante los sacramentos. Y hay dos sacramentos que liberan el alma del pecado. El primer sacramento es el bautismo. Por eso nuestro Señor dijo de bautizar toda criatura. El niño lo bautizamos para devolverle la gracia y la santidad perdida por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva. Hay mucha gente hoy que nos robó la Biblia y se ahorca con la Biblia por su desgracia y su perdición eterna. No tiene ningún derecho a tocar la Biblia. La Biblia es el libro santo de la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica Apostólica que viene en línea directa de los apóstoles que dice lo que significa estas palabras tan santas y sagradas. Punto. Ninguna otra persona tiene autoridad ni de predicarla, ni de explicarla, ni de llevarla, ni de hacer la guerra con la Biblia falsificada. Pero el diablo no le importa. Es un usurpador. Entonces, el bautismo borra el pecado original. ¿Y en qué consiste el pecado original? Consiste en el nacer sin la gracia, sin la santidad, nacer separado de Dios. Por eso se bautizan los niños. Claro, el niño no tiene culpa personal, tiene una culpa heredada. Si mi padre es rico, pierde su fortuna por errores que hizo, yo no tengo culpa al nacer, pero cargo con su deuda y con su miseria, con sus problemas. El bautismo comunica al niño la gracia perdida, la filiación divina. Un niño bautizado es santo. Un niño bautizado que muere va derecho al cielo. Y un niño no bautizado que muere, por desgracia, no llegará al cielo porque el bautismo, el pecado original, le tiene la puerta cerrada. Ahora, si después del bautismo, una persona ya mayor, ya adulta, ya con uso de razón, peca mortalmente, otra vez pierde la gracia, pierde la santidad, y bien se hace cueva de Satanás su alma, y no hija de Dios. ¿Qué solución tiene esta persona bautizada en pecado mortal? Penitencia, arrepentimiento, confesión. ¿Y a quién confesarse? Y bien, consultemos el Evangelio. Puesto que rechazan la autoridad de la Iglesia, la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles que dejaron lugartenientes para predicar, y bien tenemos que ponerse al nivel de estos herejes. Vamos a ver un libro que dice escrito, aunque el libro dice que todo no está escrito. O sea, vamos a consultar el Evangelio. Y bien, ¿a quién debo yo confesar mis pecados para ser liberado de mis pecados? Bien, al sacerdote. ¿Y dónde está en la Biblia? El capítulo 20 de San Juan. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces, cuando alguien les dice que él se confiesa directamente con Dios y no con un hombre pecador como él, y bien contradice el Evangelio. Esta persona que se dice y no lo es, cristiana, evangélica, seguidora de Cristo, y bien falsifica el Evangelio de Cristo. Recibir el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. El Espíritu Santo es el amor sustancial del Padre y del Hijo. Recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿A quiénes ustedes como representantes míos de los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser retenidos? ¿Qué hacemos? Cristo les dejó este orden. Entonces los que dicen que pretenden directamente confesarse con Dios, bien, no reciben el perdón. Esa es la ilusión. Y el demonio le cuesta engañar. Es engañador, es mentiroso, es perverso. Lo que quiere es llevar las almas al infierno consigo con la mentira. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Ahora supongamos una persona que está en pecado mortal, quiere confesarse, fue 10 veces a la iglesia, no hay sacerdote, no confiesan, no hay, está en la montaña, está en el barco, está en el hospital, está en la cárcel, no puede. Se arrepiente de todo corazón, quiere confesarse, tiene firme propósito de corregirse y confesarse, hace lo que llamamos un acto de contrición perfecta. Acto de carácter. Y bien, Dios le perdona. Y apenas encuentra un sacerdote, lo pesca, se confiesa y acabó. Y si muere, se salva mientras. Pero el que orgullosamente se hinche contradiciendo el Evangelio, que quiere de meter con Dios, está en la ilusión.
está en la ilusión. Entonces nuestro Señor es Dios, quiere nuestra salvación y quiere realmente vivir con nosotros. Por eso, queridos hermanos, el cuerpo del cristiano es algo sagrado. Fue ungido el día del bautismo con el óleo de los catecúmenos, que es después de haber el exorcismo, haber hecho 4 exorcismos sobre el recién bautizado, lo unge para tener fuerza contra los ataques del demonio, contra las tentaciones, contra el mal. Fue ungido otra vez con la confirmación. Cuando el obispo lo ungió con Santo Crisma, este aceite muy, muy especial, consagrado para que simboliza los dones, de hecho, del Espíritu Santo y la caridad de Dios en su alma. Entonces, el cuerpo de cristianos sí es templo y sagrario del Espíritu Santo de Dios. No podemos exponerlo así al pecado. Y un cristiano bautizado, confirmado, casado por la iglesia, que vive en gracia de Dios, debe ser diferente de los demás. ¿En qué sentido? En sentido de las virtudes. En sentido de las virtudes. Por eso, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, bien insiste San Pablo sobre la caridad, sobre el amor de Dios y del prójimo. ¿Qué dice? En el capítulo 13, 8 a los Romanos dice: no debáis, hermanos, a nadie nada, sino el mutuo amor. Amarse unos a otros. Pero no se puede amar uno a otro si no vive en gracia, en santidad. Una persona muy débil, muy frágil, raquítica, hambrienta, no puede levantar un costal de 30, 40 kilos. ¿Por qué la gente hoy anda tan eléctrica, tan egoísta, tan, como sabemos, por desgracia? ¿Y por qué la mayoría, a ojos humanos, de la gente que nos rodea, por desgracia, vive en pecado mortal? El que vive en pecado mortal no ama a Dios. Aunque lo diga, no ama a Dios. Es mentira. El que vive en pecado mortal no se ama a sí mismo tampoco, puesto que se expone al peligro de la perdición eterna. El que está en pecado mortal, hablando de los bautizados, ¿no? Porque los demás no tienen nada, pobrecitos de ellos. El que está en pecado mortal, el bautizado, al pecar mortalmente, pierde la gracia, la santidad, es algo divino que nos hace hijos de Dios. Pierde la caridad, la virtud sobrenatural de la caridad, que es el amor divino, pierde la presencia del Espíritu Santo. Pierde también las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Pierde las virtudes infusas de la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y pierde, se queda paralizado los dones del Espíritu Santo, mediante los cuales Dios mismo interviene en el alma. Pierde todo esto. ¿Qué queda el cristiano en pecado mortal? Hecho morada de Satanás. Y bien queda la fe, por misericordia de Dios, de hecho, y la esperanza con el sello. Pero estas 3 cosas no sirven para la salvación. De hecho, el cristiano que va bautizado, que va al infierno, sufre más que el pagano. Porque todos los demonios ahí y condenados van a burlarse en él, viendo la señal de la cruz en su frente, y condenado. Como por ejemplo alguien de alto rango en la sociedad, un sacerdote, un oficial, un presidente, un magistrado que está en la cárcel. Qué vergüenza, ¿no? Sí. Entonces, al pecar mortalmente, el cristiano pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, pierde el amor divino, por lo tanto no puede amar al prójimo. Algo natural queda, porque la naturaleza en sí es obra de Dios, pero nunca se llega a estos actos heroicos de los cristianos verdaderos. Nunca, no se puede. Y hoy, por desgracia, la sociedad está hundida, sumergida en el pecado mortal. Hace más de 150, 200 años, Satanás, inteligente, perverso, fundó sus asociaciones ocultas, mafiosas, satánicas, para aconsejar a unos hombres perversos, empezando por Lutero, aunque sepa de todas esas perversidades. Martín Lutero, no es el campeón que dice, ¿no? Y bien, han dicho, el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de haber cristianos.
Y hace que unos 70, 80 años, que no sé desde cuándo hay televisión, y bien, toda basura, corrupción del mundo entero entró prácticamente en todas las familias. Cualquier desconocido entra en las familias para dar mal ejemplo, educación inmoral de las familias. Y la gente está intoxicada. Entonces cuando dice San Pablo, no debáis nada a nadie sino el amor mutuo, habla de cristianos. Hay cristianos que viven el Evangelio, que viven en coherencia el Evangelio, los mandamientos de Dios y los sacramentos. Ay, soy católico, pero tengo 30 años de no ir a misa. Ah, soy católico, pero en unión libre. Ah, soy católico y ya está con la quinta mujer. O quinto falso esposo. No es posible. Y hoy, por desgracia, los católicos son ignorantes. Hablo en general, espero que hay buenas excepciones, pero es una catástrofe esto. Una catástrofe. Entonces, a nadie debáis nada sino el mutuo amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, queridos hermanos, para poder amar al prójimo, perdonar al prójimo, aguantar al prójimo, ayudar al prójimo, hace falta vivir en estado de gracia, en estado de santidad. Si no, no funciona. No funciona. Porque decimos a una persona muy ofendida de perdonar, me saca las uñas cuando yo digo esto, pero después dije, mire, Cristo crucificado y burlado, perdonó y rezó por sus enemigos. ¿Te crucificaron? Todavía no. Entonces, un día alguien que estaba así demasiado enojado, después de hablarle de Cristo que perdona desde la cruz, ahí recapacitó. Y después dijo, sí, es verdad, a mí todavía no me han crucificado, por lo tanto, mi ofensa es nada en comparación de lo que pasó con Cristo. Entonces, si vive en gracia a Dios, si vive teniendo el amor divino, el Espíritu Santo y la caridad en su corazón, entonces va a amar al prójimo y así cumple la ley. En efecto, ahora el que cumple la ley, porque ama, tiene capacidad de cumplirla y cumplir todos los mandamientos y de ahí poner paz en la sociedad. En efecto, no adulterarás, no tomarás mujer del prójimo o esposo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás mujer o esposa o bienes ajenos. Y si algún otro mandamiento queda en esta sentencia, se haya resumido todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios más que todo y al prójimo como a sí mismo, bien no va ni a adulterar, ni matar, ni hurtar, ni falso testimonio, ni codicia, ni corrupción, ni engaño, ni trampas. Hasta en el tráfico va a aguantar, soportar. Así es. Pero con una condición, que viva en gracia de Dios. Que viva en santificación. Y para vivir en gracia de Dios, hace falta, queridos hermanos, el otro sacramento, la Eucaristía, con la oración. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. En nuestro catecismo tradicional clásico maravilloso de primera comunión dice cuáles son los frutos de la Eucaristía. Y bien, la Eucaristía, la comunión, eso lo llaman Eucaristía, puesto que la Eucaristía como sacramento es el sacramento que contiene el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo bajo la apariencia del pan y vino. Y bien, la Eucaristía es la comunión bien hecha, en estado de gracia recibida. Y bien, uno, aumenta la gracia, es decir, aumenta el amor divino en nuestros corazones, nos acerca más a Dios, aumenta la fe, esperanza y caridad, aumenta las virtudes, prudencia, justicia, fuerza y templanza, y aumenta los 7 dones del Espíritu Santo, que perfeccionan la mente y la voluntad. 4 de los dones del Espíritu Santo perfeccionan la voluntad, la inteligencia más bien, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Y los 3 últimos perfeccionan la voluntad para hacer el bien y evitar el mal. Fortaleza, piedad y temor del Señor. El temor del Señor es muy importante. Es como el bulldozer que elimina los obstáculos. Pidamos el temor del Señor. No es que uno tiembla, no. El temor del Señor está este amor al bien y odia al mal. Pidámoslo.
El que vive en pecado mortal no tiene nada de esto. Por lo tanto, va a hacer tonteras y medias. Ahora, la gracia, dije, aumenta ¿qué? Aumenta la comunión, perdón, aumenta la gracia. Pero junto con la gracia crecen todas esas virtudes y dones. Junto con la gracia crece la fe, crece la esperanza, crece la caridad, crece la prudencia, crece la fortaleza, crece la templanza, etc. Junto con la gracia crecen los 7 dones del Espíritu Santo. Todo un organismo espiritual que crece, como los 5 dedos de la mano. Por eso cada comunión, cada confesión, cada acto bien hecho que hace crecer en gracia, bien, todas las demás virtudes crecen. Como el arbolito, como el niño, todo crece. Entonces la comunión, dije, aumenta la gracia con todas esas virtudes. Pero también la comunión borra los pecados veniales. Los pequeños pecados, pequeño polvo que uno hace, que tiene. Por eso, queridos hermanos, no privarse de la comunión si usted no está en pecado mortal. Lo que prohíbe la comunión es el pecado mortal. Confesarse antes de comulgar. Pero si usted tiene pecado venial, que no está bien, claro, pero cuidado, 10.000 pecados veniales no hacen pecado mortal, es otra cosa. ¿Y qué es el pecado venial? Es un pecado que no nos separa de Dios, gracias a Dios todavía. El pecado venial es un pecado que no destruye la gracia y la caridad, no expulsa el Espíritu Santo todavía, enfría un poco, mancha un poco, debilita, pero no mata todavía. ¿Y cuáles son estos pecados? Por una pequeña mentiría, no está bien, pero no te separa todavía. Una pequeña mentiría, un robo insignificante, menos que un salario mínimo de un día, una pequeña flojera, una palabra salió, un pequeño enojo. Estos son pecados veniales, no te separan de Dios. Por lo tanto, al arrepentirse, al comulgar, quedan borrados. Entonces la Eucaristía, la comunión bien hecha, borra esos pecados veniales. Y otra cosa de suma importancia, la Eucaristía bien recibida preserva del pecado mortal. Eso es lo que dice el Concilio de Trento frente a Lutero. La Eucaristía, la comunión recibida en estado de gracia, además de aumentar la gracia, la santidad, la caridad, además de aumentar dones del Espíritu Santo, nos preserva del pecado mortal. Como la comida que comemos cada día y nos mantiene en vida, nos preserva de las enfermedades, de la muerte, así la comunión bien hecha nos preserva de la caída del pecado mortal, mis hermanos. Por eso los que no tienen ningún impedimento, gracias a Dios, y no se confiesan, no comulgan, son unos necios. Necios significa necio en latín, no saben esas cosas, ignorantes de sus tesoros. Por eso yo les aconsejo, tomen su buen catecismo y lean toda la doctrina, fórmense. Hay muchos huecos, hay mucha ignorancia actualmente en los católicos, debido quizás a la crisis que estamos viviendo hace 50 años en la iglesia, todas esas reformas, todas esas cosas que hicieron hace 50 años unos soñadores que pensaban hacer paraíso terrenal en el mundo y su infernal. La comunión bien hecha preserva del pecado mortal. Y no es todo, es prenda y garantía de salvación eterna y resurrección gloriosa. Esto es lo que hace la Eucaristía. Por eso el perdón de los pecados es importante, queridos hermanos. Bautismo nos ha dejado de Dios, dije. La penitencia, si nos hemos matado, debilitado, manchado, resurrección espiritual. Y la Eucaristía, alimento. Necesitamos alimentarnos. Y para tener la Eucaristía, la misa, necesitamos sacerdotes. Y para que haya sacerdotes hace falta matrimonios fecundos, matrimonios con hijos, matrimonios que educan y forman amor, temor de Dios a esas criaturas. De ahí salen los sacerdotes, los obispos, los papas, los religiosas, los cristianos ejemplares. El matrimonio es un sacramento, que hermanos, no es cualquier cosa. El bandido Lutero, precursor anticristo, lo hizo un mero contrato civil, destruyó el sacramento santo del matrimonio. Por culpa de él entró en el mundo el matrimonio civil concubinato entre cristianos, y entró el divorcio y todo lo demás.
El matrimonio es un sacramento. Por eso yo animo mucho los que no están casados y están unidos, o separarse si no quieren casarse, porque no tienen ningún derecho de estar juntos en estado de pecado mortal, de fornicación y de escándalo. Pues si quieren casarse, que se casen. No compliquen. Si están juntados hace 20, 30 años casi y tienen hijos, ¿qué espera? De juntar dinero para hacer fiesta, no es necesario. No es necesario. Lo que es necesario, la bendición de Dios, una buena confesión, bendición, se acabó. Y recibe el cuerpo de Cristo para tener la vida eterna. Cristo nuestro Señor, que hermanos, nos ama. Nos amó tanto que se encarnó, se hizo hombre, bajó del cielo a la tierra, se hizo niño, humilde, trabajó y finalmente cargó con nuestros pecados. Cargó con nuestros pecados. Por lo tanto, conozcamos su doctrina. Amemos a nuestro Señor. Dejemos de lado unos pensamientos tantos chupados en libros, revistas, periódicos o películas nefastas. Seamos cristianos de veras, conozcamos nuestra doctrina. Y para poder también practicar esa doctrina hace falta leer la vida de los santos, porque ellos sí cumplieron el Evangelio, ellos sí amaron a Cristo, más que todo, por eso están en la gloria y dichosos y quieren ayudarnos también a nosotros. Y cuando estamos tentados, cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, que los hermanos hagamos como los apóstoles, gritar: Señor, perecemos, sálvanos. Tener confianza en nuestro Señor. Y si uno hace tiempo, por desgracia, no se confiesa, tiene pecados que lo oprimen, que le dan pena, acércase, hombre. Dios, nuestro Señor, no rechaza a nadie. Te amo tanto que dio su vida para ti en la cruz. No sea imprudente. Cristo nuestro Señor sigue su obra de salvación en la iglesia. No es el sacerdote como ser humano que perdona. Es Cristo que mediante el sacerdote te hace oír a tu oído su voz, y yo te absuelvo, yo te perdono. En el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengamos confianza. Y si estamos en problemas, dificultades, enfermedades, etc., también mantener la confianza, hijitos. ¿Qué dicen los santos? Per crucem ad lucem. Por la cruz a la luz. Dificultades, problemas, etcétera, etcétera, enfermedades, están ahí. No sabemos el por qué, pero Dios sabe. Si los aguantamos, soportamos, ofrecemos, bien son de provecho. Una persona, en lugar de hacer, no sé, siglos de purgatorio, bien con esos problemas, dificultades, enfermedades, etcétera, puede borrar todo eso ofreciéndose a Dios, viviendo en estado de gracia. Entonces tengamos confianza en nuestro Señor. Y hay una palabra de Dios en el Evangelio, en San Pablo más bien. Dice: Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas. El que hace lo que puede, lo que debe, Dios lo ayudará. Y a cada día basta su pena. Usted no come para el mes próximo, no puede, come para el día de hoy. Cada día basta su pena. Entonces, queridos hermanos, tengamos, confianza en nuestro Señor. Nuestro Señor no rechaza a nadie, está con nosotros y nos ama. De un amor más que un padre, más que una madre, más que un hermano, más que un esposo o una esposa. De un amor divino nos ama. No hay mayor amor que el de dar su vida por los que uno ama. ¿Y cómo nos amó? Bien, Él cargó con nuestros pecados en la cruz. En la cruz nos veía a todos y cada uno. Y quiso expiar nuestros pecados para darnos acceso a la vida eterna. Pero para tener derecho a la vida eterna necesitamos pasar por el plan de Cristo y no inventar un plan diabólico inventado por herejes, etcétera, etcétera. La salvación de Cristo llega a las almas mediante los 7 sacramentos. No de otro modo. O recibir el sacramento o tener el deseo del sacramento. Pero de otro modo es una ilusión diabólica. Entonces termino, que Dios está presente por su acto creador, ha creado las cosas y sigue creándolas, por su poder, tiene poder sobre ellas, y por su conocimiento. Estas 3 presencias es universal en toda la creación.
Pero hay una cuarta presencia de Dios, que es la que nos hace hijos de Dios, no da derecho a la vida eterna, es la presencia de Dios mediante la gracia, la caridad, el estado de gracia. Por eso un cristiano debería vivir en estado de gracia habitual. Y cuando estamos tentados por el pecado, la tentación, las cosas, no jugar con la tentación, no frecuentar la tentación, no exponerse a la tentación. El que ya quizás que sí, que no voy a aceptar o no aceptar, no, ya usted está ofendiendo a Dios de un cierto modo. Un no categórico y punto. Cuando uno dice un no categórico al pecado, bien el demonio queda paralizado. Un no categórico, no se diga punto, ya. Y pide a Dios ayuda. Y Dios es fiel, no permitirá que seamos tentados, dije, arriba de nuestras fuerzas. Y para eso, además de los sacramentos, que hermanos, necesitamos la oración. Oración de la mañana, oración del día, oración de la noche, oración del Santo Rosario, oraciones oficiales, vamos a decir. Pero también hay oraciones que podemos hacer donde quiera que estemos y siempre. Caminando, planchando, manejando, guisando, trabajando, no importa. Hasta en tu cama te despiertas y bien rezas una Ave María, un Padre Nuestro. Estas oraciones cortas se llaman jaculatorias, con pequeñas flechas. Dios mío, ayúdame. Dios mío, sálvame. Dios mío, en ti confío. Ave María Purísima. Señor, ven en mi socorro. Señor, ten piedad de los pobres pecadores. Esto ayuda muchísimo. Entonces tengamos confianza en nuestro Señor, tengamos confianza, y especialmente cuando las cosas andan mal, bien nuestro Señor, hagamos lo que decimos, Señor, perecemos, ven en nuestro socorro. Pero no seamos de poca fe, acudamos a Él con fe, y cuando acudimos con fe, bien, todo es posible, que hermanos. Por eso aumentamos nuestra fe, leyendo, dije, la vida de los campeones que tienen grande fe, que son los santos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.